Ce village qui fête aujourd'hui, comme chaque année, le retour de ses expatriés, c'est le village de Villanueva. Cette belle et grande fête célèbre aussi d'une certaine manière la paix retrouvée. La paix d'un conflit au sein de ce village qui a duré plus de 10 ans. Pour que la violence cesse, il a fallu du temps, mais surtout la volonté et le courage de femmes et d'hommes de ce village. Cette histoire de paix que nous voulons vous raconter, c'est un message et une espérance pour cette paix fragile qui enfin s'installe aujourd'hui en Colombie. Mais aussi pour cette vieille paix en Europe qui nous semblait éternelle et que l'on sent aujourd'hui bien fragilisée. À 15 km de Villanueva, il y a le village de Barichara. C'est ici, dans la résidence artistique d'Artepolis, que notre équipe franco-colombienne a séjourné durant tout un mois pour travailler à la réalisation de ce projet. Sí, porque como a mí me pasó muchas veces, porque se puede decir, vamos a decir que hay dos realizadores, pero no, debe tener alguien que tiene la responsabilidad de la coherencia de la idea. O sea, para mí está, si no está... Sí, o sea, al principio cuando hablamos decíamos que hacíamos los dos documentales por eso, que tú te encargabas como del detrás de cámaras y yo me encargaba de este, como de la investigación. Pero pues, para mí estaba más la parte técnica, porque yo sabía que yo no puedo me encargar de tomar view y también de mirar cómo se hace la organización técnica para la grabación. A mí mi preocupación es que si dice que tenemos una cosa común entre los dos, las dos ideas de la orquesta, a mí si podemos lograr hacer la parte de la entrevista, el montaje de la entrevista juntos, bien, pero y que después si usted quiere hacer su forma propia y de añadir otra cosa para hacer su documental, se puede también, pero si podemos, que hay la forma inicial que yo quiero mantener de la encuesta, yo no sé si le va a usted o no, si está la... Abdu, pero entonces, lo que digo es, en esa realización van los dos, o sea, digamos, hasta septiembre ustedes dos, digamos, trabajan juntos en el concepto, en el tratamiento audiovisual de estas entrevistas. Sí. ¿Qué es eso? Pero si trabajamos... Y firmamos un acuerdo, o sea, hacemos pero un si acuerdo. trabajamos sobre el guión que yo he hecho, primero guión, sí, más o menos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, pues es que el guión, digamos, yo no... Pues leámoslo, leamos el primer guión. Yo recuerdo el libro, pero... Llegué a Villanueva en una chiva. En ese tiempo no llamábamos busetas, sino chivas. Eran diferentes a lo que ahora. Y me bajé en la esquina allá en la esquina, en la mitad de la cuadra me bajé, donde se teníamos que bajar. Iba a visitar a un familiar. Y cuando me bajé, ahí en el parque, ahí al lado de la Ceiba estaba sentado Ramón y otro señor que se llamaba Benedito. Que en el tiempo que yo vivía aquí, pues no, donde se vieran, pues se tenían que matar. ¿Sí? Porque uno era de un lado y otro de otro lado, entonces no podían verse, no era posible.
pero yo los vi ahí sentados hablando muy animadamente, ¿no? Y se me corrió pues todo el velo porque yo llegué como 14 años después con el imaginario que me llevé porque yo no había hecho más intercambios. Entonces me fui con el tiempo de 14 años atrás. Más que cuando llego ya han pasado muchísimas cosas, ya arreglaron, ya están en paz, pues yo no sabía. O no lo sabía muy claramente. De manera que me fui a donde un familiar y le dije, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo así? Yo vi allí en el parque a Ramón y a tal, ¿cómo así? Y estaban hablando ahí animadamente sentados en una banca del parque. Yo no entiendo, ¿qué está pasando? Entonces me dicen, no, son compadres. No, peor. O sea, ahora me dicen con compadres, pues peor. ¿Cómo así, compadres? No, es que eso ya pasó, eso ya se arregló, eso ya ahora todos podemos estar para allá, para acá, ya no hay ese problema. Nacido acá, prácticamente la edad del pueblo es la edad mía. 77 años tiene el pueblo. Cuando se vivió con Barichara de la revolución del 48, entonces se fundó aquí el pueblo. Yo quedé bautizado aquí en las primeras hojas del bautismo acá. Nací en la Agua Fría, a 20 minutos del casco urbano actual, cuando todavía Villanueva no era Villanueva como pueblo, era como un lugar de paso. Yo el año y no me acuerdo cuándo. Pues aquí era como unas 2 casitas cuando yo llegué. La de mi suegro, que era Ciro Gómez, y otras 2 con una tiendita, poquito. Pero después ya se echó a agrandar, a edificar, a arreglar el parque, a hacer parque. Sí, cuando yo llegué acá, entendí y me contaban que, que la violencia aquí se inició por los partidos políticos, ¿no? Porque las elecciones las elaboraban en Barichara, las hacían en Barichara, y este pueblo, la gente de acá eran conservadores y los de Barichara eran liberales. Decidieron reunirse para crear un sitio donde pudieran hacer el mercadeo. No, la intención no fue fundar un pueblo, que nadie pensó fundar un pueblo, sino buscar la forma en que este sitio, que era una sabana muy grande, donde había una escuelita, que ahí se trajera mercado, no de Barichara, sino de San Gil directamente, para independizarse y no ir a Barichara. Entonces la fundación pues después apareció, dijéramos, una cosa pegada a eso, porque ya la gente comenzó entonces a hacer casas y se formó el pueblo. Barichara, Villanueva no fueron ausentes de lo que vivía el resto del país. Allá se vivió esa violencia dolorosa de todo el país en los finales de la década del 40. Y a mí me correspondió eso en el campo. En el campo también se vivió, porque limitábamos con unas veredas que eran de signo contrario. Entonces, pues se tenía el temor de que incursionaran de un lado al otro, sobre todo en las horas de la noche. Y entonces mucha gente en esas épocas, por lo menos en algunos momentos álgidos, tuvieron que dormir fuera de la casa, porque tenían temor de alguna incursión de ambos lados, yo imagino. Debido a la política, que en Barichara era cerrado liberal y todas estas veredas de este lado eran conservadores. Entonces no les vendían carne ni les dejaban, entonces les tocó aquí formar el pueblo porque allá no podían ir, porque eran conservadores. Y allá el pueblo en sí era liberal. Entonces se fundó acá, debido a eso, en el año 49.
Se fundó Villanueva especial por lo que había mucha gente en Barichara de Villanueva y allá los corrieron. Entonces empezaron a fundar aquel pueblo porque allá eran liberales y aquí hay conservadores. Entonces se armaba la pelotera. Y así fue para empezar a hacer casas seguido, hasta que se llenó de gente y de casas. O sea, una vida como de campo. Había por ahí uno que otro vehículo. Generalmente la gente de aquí del campo al casco urbano se movilizaba a pie o en caballo o en burro. Pero eso, una vida de campo, mejor dicho. Entonces, y acá en Villanueva no había, las escuelas eran muy pocas las que había acá en el pueblo. Y en las veredas tampoco había, en todas las veredas había instituciones educativas. Todas colaborar en lo que se fuera. Había una obra, o sea, la capilla, cuando empezaron a hacer la capilla, que actualmente ahora es la iglesia. Todas cargamos ladrillo, ayudamos. Eso es trabajo de mujeres en que nos tocó todos colaborar, porque no había plata para... El gobierno no daba nada. Entonces todos ayuden con ladrillos, carguen, y uno deje los más chiquitos encerrados y los otros a cargar ladrillo, a ayudar allá. A hacer mezcla, otros a alargar. Eso se hizo a puro sudor de la mujer, todo lo más. Los maestros que sabían allá recibiendo, haciendo, y las mujeres llevando. Eso parecía un camino de hormigas. Otros llevaban agüita, otros llevaban... Y se hizo la capilla tan bonita. Sí, aquí era la gente muy unida, muy unida. Y tú dijiste, bueno, yo dije, bueno, está bien, trabajamos sobre ese guión y llevamos una semana trabajando. Yo soy guionista también, o sea, yo sé que vale un guión y hay que reconocer el trabajo de guión, pero de una dramaturgia, de un guión a una realización, hay un universo, y hay un universo de personas y hay un universo de trabajo. Entonces, nadie te está quitando tus créditos como guionista. Pero como realizador... Pero como realizador lo tienes que compartir. Para mí, o sea, para mí, digamos, entrando en el proyecto... Está el asunto. Yo le digo al inicio, y yo pensé que yo puedo me adaptar, pero yo no puedo. Se puede que está mi culpa, pero yo no puedo. A mí para este documental de encuesta, como sobre esta forma de encuesta, yo no quiero preguntar disculpa porque yo quiero que este punto está dale de esta forma. También la colaboración, de escuchar los avisos de todos, a mí me gusta, pero un realizador tiene el derecho de decir vamos allá. Y a mí está, ¿cómo decir? Si está trabajando tanto para preparar esta cosa que al fin tengo frustración que no logró, y también que no logró con mi error, está terrible. Está mi asunto. O sea, tú quieres asumir la realización del documental, tú no harías codirección. No. Bueno, eso está claro. Ahora, una pregunta. En el caso de documental que hace Abdú, Abdú se presenta como realizador. En el documental que presenta Oscar, ¿cómo se presenta él?
Yo hago cámara. Como en el documental. No, que en el haces tú. documental que presenta, que se va a presentar a la gobernación. Yo soy director, porque ahí yo le voy a Ya dar tú una... Ya. Yo tengo el material, yo tengo la madera, Ajá. pero ¿qué voy a hacer con esa madera? Yo dirijo qué hago con esa madera. O sea, pongo esta entrevista. Ok. Seguro Abdu dice, esto es Ahí importante, sería- yo digo, eso no, pongo Entonces esto. Oscar sería Director. director, Abdú, ¿cómo iría? Abdu iría como guionista Y como director. y como de director. entrevistas. Y director Como de director. entrevistas, de las entrevistas. Como director. O como codirector. O codirector, si prefiere. Directores, Abdu Objedi de primera gigante, Oscar Vesga y pequeñito, pero que aparezca. ¿Estamos claros? ¿Eso puede ser o no puede ser? Sí, puede ser. La gente de Villanueva no sé cómo lo cuente, pero ojo, Villanueva era un 100% conservadora, ¿sí? Cuando un municipio es algo lógico de que en aquella época el 100% era conservadora, era porque había rechazo hacia el otro partido y fue por la creación, por ese contorno que empezaron a crear a Villanueva. La violencia política. No hay otra forma de explicar que Villanueva fue formado, fue creado, su inspiración fue a través de la violencia política ocurrida en esta región. Hay unas elecciones y puros conservadores. Y el que hiciera un voto liberal y sabían qué fue, tenía que desocuparse. Y esa era la ley y se cumplía. De manera que es fue como un encierro obligado de la gente de esta zona, dado el contexto o el entorno externo liberal básicamente. Entonces ese hecho obligó a que se fundara el pueblo. Era la defensa, era el poder yo defenderme de eso, es más, defenderme y atacar, ¿sí? Y Barichara, pues, aquí Villanueva lo conservatizó cuando eso. Aquí hubo una toma dura. Yo estaba pequeño, como en el 48, 49. Que Villanueva se tomó a Barichara un lunes. Yo estaba pequeño, como a la 1 de la tarde, como unas 300 a 400 personas armados con fusiles, carabinas. Y ese día el ejército le tocó, mejor dicho, callarse. No se enfrentó a la toma de Barichara. Entonces ahí fue cuando salió los que mandaban ahí en Barichara. Salieron de Barichara los jefes del liberalismo, salieron muchísimas personas de liberales, y Barichara pues hoy en día últimamente es conservador, últimamente.
fait le rôle d'Abdou pendant les instants de stress, stressant du projet, ok. Ouais, donc ça dit que c'est quelque chose comme ça. A mí está aquí. A mí está aquí. Una pelea entre muchachos de uno de los hijos del señor que mandaba en el pueblo, del dirigente, digamos así, con un muchacho del campo. Un domingo, un día de fiesta, y seguramente bajo efectos de los tragos. Una pelea, digamos, común y corriente, como cualquier pelea que se arma por un aspecto trivial, por cualquier cosa. Que posteriormente se volvió más violenta porque ya hubo heridos de por medio. Y sucesivamente se iban turnando los homicidios de parte y parte, y la gente amiga de cada familia se iban sumando y los iba afectando. Se iba agrandando hasta que quedó el pueblo totalmente polarizado. Y fue lo que generó, pues, lo que se conoció después como el periodo duro, violento aquí en el pueblo, que no fue partidista, no fue partidista en un principio, no fue liberales contra conservadores, sino fue internamente. Y no podían ni circular por una parte ni por la otra porque tocaba vivir separados prácticamente, como un muro. Ahí de la cooperativa, de la esquina ahí de la iglesia, de ahí para allá no podían pasar, los de este lado no podían pasar para allá ni los de allá para acá de este lado. Eso es porque que salieran, promovía. Pues división en el pueblo. Digamos que nos unió el enemigo común, que eran los municipios vecinos. Entonces todos éramos un llaverío, porque tocaba defendernos por todos lados. O sea, había una cohesión social tenacísima. Pero ya esto empezó a romperla, porque ya yo no soy amigo de ese, o no lo quiero saludar porque él no es amigo de los que yo soy amigo, o pueden pensar que yo soy amigo, o pueden... Entonces eso ya empezó a generar desconfianza, a romper eso que era tan fuerte, tan importante. A las 6 no había una puerta abierta en las casas, cerrado y trancado, y toque el que toque, a nadie se le abría. Siempre había un hecho que lamentar, o bien porque, por ejemplo, los domingos por la tarde, seguramente también por el calor de tragos, siempre había algo, o siempre había tiros, o había un atentado, o había una pelea, o había un insulto, o había algo que dañaba la paz. Y eso duró durante bastantes años. Vinieron de la gobernación a arreglar el problema, eso no pudieron, de la comandante de las quintas brigadas del ejército, de otras entidades políticas tampoco, no se llegó a ningún acuerdo porque la gente no cedía, nadie quería ceder. La gente estaba tan preparada que nosotros nos damos cuenta que sonaba un tiro y una vez todo el mundo caía al piso. Parecía, era como las películas, hubiera barro o no hubiera, era sonar el primer tiro y todo el mundo al piso defendiéndose. Eso ya estaba todo el mundo como entrenado para eso.
Y eso no era, no digamos todos los domingos, pero sí mínimo un domingo mensual escuchaban tiros en la plaza, en el mercado. Y por eso, ni militarmente, por más que aquí trajeron policía, porque este pueblo, la parte militar o policial, no tuvo mucho que hacer porque la gente era muy agresiva, muy machista, muy violenta, que se enfrentaba después de que tomaba pues unos tragos, se enfrentaban con el mismo ejército y eso era un problema. Y de ahí que... Y la gente, en la medida en que seguían pasando los muertos y los atentados, entonces empezó a irse también del municipio. Quien iba teniendo hijos ya de 14, 15 años y no estaba directamente metido en el asunto, mejor se iba. Todo el que tenía platica y que no podía vivir afuera del conflicto, se fue. Los que no nos fuimos fue los que no, económicamente nuestros padres no podían salir del pueblo. Intentábamos irnos de aquí, pero eso no hubo probabilidad de podernos ir. Él fue y se tuvo por allá como un mes, por allá bregando a irnos para Bucaramanga. Pero no, eso no encontró un negocio que le sirviera a él, aquí era pecero. Entonces nos tocó seguir aquí, no había de otra. Bueno, y además en el año 69, cuando yo tenía como 16 años para 17, mi papá decidió ya irse de una. Y yo creo que la decisión tuvo que ver con eso precisamente. Tuvo que ver con que yo me hice muy amigo en San Gil de una muchacha que era de un bando. Y en vacaciones y los fines de semana yo llegaba y me iba para la casa de ella, sin ninguna consideración de nada. La amistad que teníamos desde San Gil. Y entonces de pronto algo le dijeron a mi papá. Tal vez le dirían, su hijo está como metiéndose por un lado. Y entonces nos fuimos, porque ya a esa edad ya podían agredirme, o yo podía agredir. Pero la verdad yo nunca pensamos en eso, solamente así se veía. Entonces mi papá mejor dijo, nos vamos. Nosotros siempre fuimos neutros en el asunto de la guerra, a pesar de que yo, como digo, pertenezco a la familia Gómez. Y cuando ya vimos la vaina tan dura, pero dura, yo aconsejé a un primo hermano, Belisario Gómez, que era el que quedó dirigiendo el grupo aquí de Gómez, que era mejor salir, porque la lista era muy grande, y entre eso estaba él. Y es mejor salir de aquí. Padre, es mejor salir. Y nosotros también, yo también me voy, a pesar de que para mí no habían amenazas ni nada. Y él se fue para el Socorro. Y allá fueron y hicieron un atentado allá. Pero él no murió de muerte natural, no. Por la salida se salvó de eso. Y a los que otros se fueron para la costa, otros para Bucaramanga a trabajar. Y los que fueron necios de no salir, se murieron, los mataron. Todos los días, tenía que viajar uno a San Gil y el problema, quiénes iban en la buseta, quiénes van a subir, cualquier momento se cruzaba. Murió mucha gente inocentemente, que no estaban metidos, sino por cruce de balas, como llaman ahora, una bala perdida y mataban era el que no era. Creo que más de la mitad de los muertos fueron así. El pueblo de Villanueva iba en un crescendo económico, político y social. Pero esto produjo un estancamiento, a mi manera de ver, un estancamiento muy grande por cerca de una década, donde la economía se estancó y donde era muy difícil la vida porque la violencia era el signo doloroso del momento. Pues las mujeres trabajar en la casa
haciendo sacos a vender, cuando el marido no podía trabajar en más nada porque si salía. Entonces ahí haciendo un trabajito para el sustento de toda la familia. Aquí los sacos eran lo especial, no había casa que no hicieran sacos. La fábrica de sacos de pique. Y así la pasábamos. Porque ellos, como salían a un negocio, si sabían que los iban a matar. Porque mi suegro se fue a entregar una finca que había vendido. Y yo, véndala, usted no puede estar administrando, no puede estar por allá. Venda, ahora me hizo caso y vendió, y se fue a entregarla y decía, lo mataron. Por caprichos. Yo les decía, mire, no se vayan para las veredas así, sigan. Que yo me voy, que yo... Prun, viniendo por el camino, prun, los asaltan y los matan. Y con eso no había celulares, yo no sé, era pura comunicación para ir con pequeños, así tal vez. Entonces fue muy dura esta guerra aquí. Vamos a iniciar muy brevemente acerca de usted, unas palabras acerca de usted, acerca de su trabajo actualmente. ¿Quién es usted? ¿Su nombre? Mi nombre es León Valencia, ahora dirijo la Fundación Paz y Reconciliación, escribo para la revista Semana una columna. Pues, ¿a usted le parece posible hacer una comparación entre un pequeño conflicto entre un pueblo y un conflicto más grande con el país y con la guerrilla? sí, hay que, digamos, yo creo que el esfuerzo fundamental, digamos, es contar bien el conflicto pequeño. Y si se cuenta bien el conflicto pequeño, poco a poco se descubrirá que tiene una relación con el gran conflicto. Pero hay que contar bien, a mi modo, el pequeño, no tratar de forzar de una forma deductiva, de forzar que me parezca. Porque uno puede hacer una deducción arbitraria, entonces ahí tal. No, es contar bien ese conflicto, y si se cuenta bien el conflicto, seguramente encontraremos la conexión con ese conflicto nacional. Narrarlo y que la gente lo entienda desde su punto, desde su perspectiva, qué tiene que ver y qué no. Sí, y además no van a tener que dar mucho esfuerzo por la connotación política que tiene, porque no es ni siquiera un conflicto por dinero, por ahí, no, un conflicto evidentemente político, y así sea pequeño, va a tener todo que ver con el conflicto nacional. Ni siquiera tienen que, no he dicho, esta entrevista, por ejemplo, no necesariamente la tienen que utilizar, porque el conflicto mismo les va a dar todas las luces.
Y ahí es como se hace, uno ve unos episodios, por ejemplo aquí, pues, claro, ustedes deben saber más que yo, pero ahora le decía de los Guantes Blancos, pero también conflictos puramente familiares. Si algo, en una gran novela de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada, ese cosa que es un conflicto de tipo amoroso, moral, pues refleja mucho la cultura costeña, todo el mundo cultural de la costa. Y allí lo van a saber, ahí, sobre todo, yo creo que eso de tener un trasfondo santanderiano enorme. Ustedes que son franceses no saben lo jodidos que son los santanderianos. Después, como en el año 74, creo yo, que no estoy mal, vino un padre, Eliseo Pinilla de Zapatoca, y trató de arreglar por medio del diálogo. Los reunió en la casa cural, hizo un almuerzo y los sentó como unas 8 o 10 personas, igual número, todos los principales actores del conflicto. Todo el mundo esperando que eso ahí se iban a matar, que no, él lo respetaron. En su casa cural se la respetaron, comieron su almuerzo, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces estábamos nosotros ahí en las bancas de afuera de la casa cural cuando salió el padre Pinilla y dijo: vámonos para Bucaramanga a sacarle la personería jurídica al colegio porque aquí hay que salvar los niños, los viejos ya no los salva nadie. Hubo muchos intentos. Uno de los intentos grandes, enormes, que yo considero fue fundamentalmente, junto con la fe cristiana católica, desde luego, pero junto con esto, la educación. Porque ya la gente se dedicó a estudiar y los muchachos ya cambiaron de parecer eso, ya no era a los 12 años comprar un revólver, ¿no? La importancia que tuvo aquí, entre otros temas, el tema de la educación, la cultura entendida como artes, ¿sí? Porque son los elementos como que ayudaron a modificar la mentalidad y a generar otra manera de ver las cosas, ¿no? Fue cambiando, tal sería que uno de los hijos de un cacique fue sacerdote, es sacerdote hoy. ¿Quién iba a creer eso? Pues la parte política, como le digo, ni la parte militar pudo hacer mayor cosa, solamente lo hizo la parte religiosa. Pero sin embargo, para esas épocas había un dirigente político, Óscar Martínez Salazar, quien era de estos lados de San Gil, y tenía mucha aceptación en este sector por ser conservador. Un día ya entró Óscar a la gobernación de Santander, siendo gobernador. Le dijimos un día: doctor Óscar, usted que tiene allá poder ya en la gobernación, ¿no puede ayudar a que haya tantico una pacificación de este pueblo? De manera que muchos jóvenes de aquí del pueblo fueron contratados en las carreteras departamentales. Entonces tienen que ir a municipios vecinos a trabajar en las vías, a abrir vías, bueno, a mantener vías. Los que más progresaron llegaron a ser conductores de volquetas, de tractores. Pero este señor tuvo el buen criterio de que se llevaba jóvenes de ambos bandos. Entonces allá estaban trabajando, allá estaban en otro ambiente. De pronto el momento del casino, el momento del descanso, estaban unos y otros ahí. Entonces eso ayudó también a que esos muchachos, en lugar de estar aquí en el conflicto, estuvieran allá trabajando juntos. Y eso ayudó también a
puedes aclimatar ya otro tema, otra mirada de la situación. Después vino el padre Paquito, que fue para mí el padre Paquito era el principal promotor para la paz, aquí en Villanueva. Él hablaba mucho, él oraba mucho. La oración es fundamental en estos casos. Y llega digamos, el profeta de la paz de Villanueva, el padre Carlos Francisco Mojica, un hombre pacífico. La paz la logran los pacíficos. Reuniones que hacía y reuniones culturales en una vereda, entonces invitaba, llevaba él personalmente de otra vereda contraria para que fueran y se fueran como tomando cierta amistad. Y eso él, según me contaba, pues eso le costó mucho porque para llevar música y llevar todo eso y se exponía. Y eso se sabía que si iban de camino, algunas veces los tiros de las personas podían agredir, dijéramos, aún hasta al sacerdote por estar cargando gente de otro sector. Él, con los líderes de su tiempo, nadie puede hacer las obras solas, siempre será un equipo. Él encontró interlocutores para organizar las muy famosas semanas culturales. Presentaban espectáculos ahí, iban de lado y lado y después empezaron a hacer bailes y todo el mundo temblando, que eso se iba a formar una pelea en el baile hasta que poco a poco se fue. Bueno, le cuento que el viaje mío a Villanueva fue inesperado. Yo no esperaba ir a Villanueva de párroco. Yo estaba trabajando en una parroquia chiquita de La Fuente. Que llevaba 3, 4 meses de estar cuando me llegó el nombramiento para Villanueva. Para mí fue sorprendente eso, porque yo era un sacerdote que tenía solamente en ese momento unos pocos años, tenía unos 12 años apenas, y yo cuando vine a Villanueva, pues me admiré y dije, yo tan poca cosa para irme a una parroquia que sé que es delicada, no sé, me había quedado de problemas como no soy capaz, pero así empezamos yo. Entonces empecé yo a darme cuenta de que por ahí el asunto, me conocí una cámara fotográfica de Vilminas y por ahí entonces a trabajar. Yo iba a los campos, a todas partes tomando fotos. Saqué muchas Vilminas de ese tiempo y las tenía guardaditas. Y después me puse a pensar, ¿yo qué hago con todo este material de Vilminas? No había luz en los campos. Pues hay que conseguir un motor. Yo no tenía carro, conseguir un carro. Porque a mí me llamó la atención que la Acción Cultural Popular hacía programas en el carro y le ponía parlantes y yo iba a hacer lo mismo. Parlantes en los carros y yo con eso hago propaganda. Y así lo hice. Ya me dio un buen carro, parlantes muy buenos, me conseguí un motorcito para la luz y la cámara fotográfica y sacaba Vilminas cada rato. Y dije, ¿yo qué hago con esto? Hay que comprar también un equipo de proyección, lo compré. ¿Y qué hago con esto? Esto hay que llevárselo a la gente misma, que ya se vea. Y eso fue un acierto muy grande porque me iba para los campos. Allá no tenemos velas, no tenemos escenarios en las paredes de las escuelas, paredes blancas las pintaban bien y ahí sobre eso proyectamos las minas de ellos mismos. Entonces ellos empezaron a sentirse importantes, porque se veían en pantalla, en televisión, entonces eso para ellos era muy bonito. Y era que tomar las fotos de todo eso. En esa forma como tan sencilla, yo fui
trabajando mucho con la gente. Como les digo, cuando había una cosa dura, un asesinato, bueno, pues mucho cuidado, cariño a la gente, invitarlos a perdonar, oremos por los que hacen el mal, cómo vamos a arreglar todo esto, y con ese cariño acompañando a la gente lo más que podía yo para que todos pudieran superar todas sus dificultades. Había dificultades, enfrentamientos entre familias, entre personas, llegar a ver cómo yo hablaba con los unos, con los otros, iba a las casas. El hecho de que yo fuera a las casas, de pronto en algún momento fue mal visto. Y me dio un trato duro, de que yo era no sé qué, bueno, porque yo iba a las casas de las personas que hacían esos males. Y no importa. Después me pidieron perdón de lo que me han dicho de mí. Pero bueno. La idea de ver cómo se podía organizar una semana cultural. Y me dijeron, padre, ¿para qué nos va a reunir? ¿Para matarnos? Dije, no, yo quiero reunirnos para que estemos contentos. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, yo había hablado con las bases, que eran los muchachos que habían ido a los cursos, y les había propuesto eso, entonces ellos que decían que sí. Pero entonces el miedo, el temor de la reunión, y pensar que eso iba a ser por la noche, sin luz, era un riesgo total, ¿verdad? Y dije, pero mi Dios me tiene que ayudar. Entonces, convoqué y le dije a los muchachos de colegio, ayúdenme, y a la gente, ayúdenme, y vamos a hacer eso. Eso dejé temor de la reunión. Había un salón muy grande allá en Villanueva. Hoy eso se ha convertido en puros locales de mercado. Y en ese salón cabía más o menos unas 400 o 500 personas. Y entonces vi que ahí en el pueblo había gente que era artista, que le gustaba el baile, que le gustaba. Comencé a invitarlos a todos ellos, hagamos una semana cultural. Pero ¿cómo, padre? ¿Qué va a pasar? No, no pasa nada. Y organizamos la semana cultural. Más que todo eso lo hicimos en acuerdo con un señor de los de allá, de pronto el que ustedes han entrevistado, y ese señor a los que él era pudiente aquí en negocios y al que era violento, él era capacitado de decirle, vea, yo le voy a regalar tanto al mes para que usted cambie su manera de ser, pero con la condición de que dejemos la guerra y sigamos una vida de amigos. El padre vino un día ahí a la casa y me dijo que si yo qué iba a hacer. Y no, yo, padre, yo vengo a ver si puedo seguir aquí, yo pondré más cosas. Y entonces me dijo que si que conversar con la gente a ver cómo se hacía. Entonces yo le dije, padre, converse con los de allá y yo converso con los de aquí y verá que se puede. Entonces el padre los unió y todo y les dijo cómo era. Lo primero que hacía el padre Paquito era una misa y después nos invitaba a un diálogo por ahí al salón cultural o a la misma casa cural y empezaba a darnos la cátedra de que nosotros debíamos caer en cuenta por el bien no tanto de nosotros porque ya éramos unos viejos, sino por el bien de los niños, de la gente que estaba empezando a vivir. Pero tal vez con ellos el hecho de que yo me pusiera a hablar con ellos era lo que les llamaba la atención. Porque no me tenían nunca. El padre anterior a mí no hizo eso, pero tal vez como que yo les daba campo para una amistad. Entonces hablábamos de frente. Tuvieron
señores que no querían, que cómo hacer, que tenían que seguirse la guerra, que tal y tal. Les dije, bueno, si ustedes quieren seguir la guerra, yo me voy. Yo me voy, quédense ustedes por ahí. ¿Qué hacen? A ver qué van a hacer. Entonces ya llamé a unos de un lado y otros del otro, y les expliqué, para que supieran cómo era la cárcel, para que se dieran de cuenta que eso no es nomás pelear. Y entonces bueno, unos me hicieron caso, otros como que se pusieron tantico bravos conmigo. Pero entonces hablamos con el padre Paquito, él fue el que nos ayudó, estuvo el comandante del batallón, y hicimos una reunión y se pudo arreglar. Yo creo que fue tan difícil porque como había pérdidas humanas de parte y parte, entonces para llegar a una conquista nuevamente fue algo que duró tiempo también en aparecer el ángel de la guarda sería que nos convenció a todos de que dejáramos esa guerra y cambiáramos la manera de vida. Yo lo llamé, yo le dije a Mono, porque Mono a yo sí me hacía más o menos caso, a los otros no, él le tenía miedo casi a los hermanos míos y a otros, que va y los jodían, ¿qué tal? Le dije, no, a usted no le van a hacer aquí nada, véngase a pesar. Y pero es que quién sabe, yo me da como, él era nervioso, es nervioso, y él era, pero será que se puede, que véngase, que aquí vamos a arreglar esto, eso ya que pasó, listo. Y entonces le entró la pesa, y mató, yo le eché el ganado, casi diario le echaba yo ganado, al principio le eché ganado bastante tiempo, y el día lunes hacíamos las cuentas, ¿no? El día lunes, ahí en la esquina donde don Pablo Guaderón nos a tomarnos pues un traguito y hacíamos cuentas y él le quedaba buena plata y él me decía en veces, Ramón, pero es que una red de esta no valía ya más de lo que usted me dice ahora. Le dije, no, eso valió tanto el kilo, vale tanto, eso le vale. Dijo, pero yo hice mucha buena plata, me queda algo, muy contento. Y él pesó bastante tiempo, él se salió no hace mucho tampoco. Pero él pesó y me agradeció que yo lo ayudara y él dejó también de pelear porque él también estuvo preso también. Y él me agradeció mucho por eso, porque se dio cuenta de que nosotros era en serio la vaina, no era peleando. Porque al saber que según los consejos que nos dio Paquito, y cuando caímos en cuenta y pusimos de la parte, nosotros nos damos de cuenta que entrar en una guerra es muy fácil, pero terminarla es muy difícil. Eso no hablemos mal, dejemos lo que pasó, pasó. Porque hay veces que ponen a tomarse una cerveza. Hay muchos que se acuerdan de eso, ya no. Yo salgo y me voy. No me gusta eso es lo que pasó, pasó. Ahorita mira, aquí en Villanueva nadie carga un arma. Cuando eso eran 2, 3 revólveres, una carabina al hombro. Una cosa brava. Y ahora no, nadie. Yo soy uno que hace ya como 10 años que no cargo esa cosa. Tengo allá un aparato, pero yo no cargo eso. Ya que pasó. Y todo el mundo así. Yo creo que no hay 3 personas aquí ya que carguen armas. No hay. Los tienen pues en la casa. Nadie. Primero era todo el mundo revolvado y revólver por fuera. Y así, hasta que al fin pudimos ir a la iglesia. Con todos los testigos y los entrevistas, podemos lograr de hacer un montaje por la presentación, pero de decir que este montaje se va a hacer la parte final de la entrevista me parece demasiado corto. No se puede. Es que pues sería seguir viendo roches
y dando decisiones, por ejemplo, de starts o de importancia en la relevancia de los Está de bien, testimonios. sí. Destacar sobre la Hirsch las cosas fuertes. Ahí, ¿quién hace el montaje? Yo puedo le hacer, o usted puede le hacer. A mí no me importa. No, pues hágale. Alonso, mira, el teléfono es 300. 300. Ah, 300. Ah, se van a ver películas mexicanas. ¿Cuándo podríamos ir para que su merced nos muestre las fotos que tiene de Villanueva? Bueno, estoy revisando, porque creía que tenía los cielos volados. ¿Cómo le Pedrito, hombre? Un día de estos te la voy a traer. México? ¿Cómo? Una grande y un caballo de la sal más bonito que viva, que te vayas conmigo, ¿eh? ¿Habrá algo de ver? Sí, Melitón, pero 24 es que pasa, Si ya sabe que me gusta. ¿Crees? O sea, tienes que buscar el ítem 24. Han de decir lo mismo de siempre, que se van, ya no quieren estar en su casa. Se van a ir, no les haga caso. Es la misma película. A ver. Y está en buen audio, en buena cosa todo. Ah, pero aguanta. Ah, sí, pero si es 1965, se me sí. hicieron los dos. Qué muchacho, hombre. Apunte bien. Apunte bien. ¡Ya lo maté! El cine mexicano, que lo trajo primero un sacerdote aquí al pueblo, el cine mexicano, y lo proyectaban allá. Esas paredes antes eran blancas igualitas, ahora ya hay edificios y bueno, allá lo proyectaba, cine mexicano del oeste americano, de tiros, de muertes, de rancheras, de hombres machos, como eran los mexicanos, que eran como el modelo a seguir, ¿no? Pues él venía y traía tenía una maquinita de 16 milímetros y lo daba ahí en el parque, y una monedita le echaban todo el mundo y él pagaba la película, era nomás como por darle ambiente al pueblo, porque el pueblo sin ambiente ni nada, ni teatro, ni nada. Entonces él traía esas peliculitas y eso de pronto también influyó mucho, que la gente se volviera así, pistolera, porque en la película cuando no era de pistoleros no les gustaba. Se la gritaban allí, los silbataban y muchas veces no la dejaban ni acabar de terminar. Tocaba que fuera violenta. La imagen del ranchero, ¿cierto? Pues eso marca porque el niño se va creando un ideal, como hoy del futbolista, como hoy del cantante, como hoy del actor. Son figuras que van impactando y de pronto, de alguna manera, pero yo no diría que fue un factor muy importante. Yo creo que eso lo que sirvió fue como de justificación, ¿no? Decíamos, es que así es que tenemos que comportarnos. Es que el machismo ya estaba metido dentro de las familias, eso venía de familia en familia y seguían la familia haciéndose respetar y haciéndose tener como el primer puesto dentro del ambiente y como de mando. Era la raíz de esa ira tan berraca, venía del 48, cuando la época de Gaitán. Eso venía, la gente venía envenenada todavía, fue que cuando eso la gente aquí sufrió mucho también. Eso fue una época muy tremenda y entonces no habían pasado, ¿qué? 10 años de haber pasado ese problema, cuando se vino el otro, la gente todavía estaba envenenada. Debido a un problema es el otro, la misma que tenemos en el país, el país viene con el mismo problema del 48 para acá, es que ha habido todos los problemas. La gente nació envenenada. Entonces nos formaron como de esa manera. Si usted, eso fue como lo que quedó en el imaginario. Usted es de Villanueva, usted no se puede dejar de nadie, usted es un berraco, nadie lo puede mirar feo, usted tiene que hacerse valer. A ninguna parte que vaya usted puede arrodillar, usted se puede agachar, usted es machito de Villanueva. Y eso nos afectaba, porque yo sé de más de un amigo, compañero, que
Por ejemplo, la primera vez, el primer día que yo estuve en el colegio de San Gil, para hacer segundo bachillerato, porque el primero lo hice aquí, yo ese día me agarré como con 3 chinos a pelear. Por cualquier cosa, porque porque es que aquí tenemos un habladito especial. Aquí en Villanueva se habla de una manera especial. Pues digamos, tenemos, no especial mejor que otras partes, sino diferente. Así como alguien habla y dice, usted es ocañero, usted aquí también, usted es de Villanueva. Y empezaron como a montárnosla por la manera que hablábamos. Y por ahí fue la primera. Entonces, como tres veces en el día, así entre comillas, como 3 veces en el día nos dimos en la jeta con otros chinos. Y era muy belicoso, es decir, no, de pronto uno no se sentía muy valiente, sino estaba obligado por ser de Villanueva a responder y a no dejarse. Y entonces cualquier cosa que nos dijeran nos parecía que era agresión. Claro, no se fue puliendo con el tiempo, ya hoy no peleo con nadie, pero en mi adolescencia éramos belicosos. Bueno, sí, eso, así es. Porque nosotros prácticamente no tuvimos la fortuna del estudio que hay ahora para la niñez, para la juventud. Eso ayuda mucho a no meterse tanto en esos conflictos. Yo tuve 6 meses el estudio mío fueron 6 meses de primaria, cuando eso era la escuela, decían la escuela, ¿sí? Y eso casi no iba porque en la casa había mucho trabajo y muchas dificultades. Yo sinceramente no aprendí a escribir sino el nombre. Yo estuve hasta tercero nomás, de primaria, tercero. Yo se aprendí a leer y escribir, ¿sí? No más. Pues lógicamente una comunidad campesina donde había mucho analfabetismo, donde por ejemplo normalmente los muchachos y muchachas estudiaban hasta tercero primaria, porque decían los padres de familia, lo importante es que sepan hacer las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, que ya con eso se defienden, más los hombres, las mujeres estudiaban menos, pues porque decían que si era para que casaran, para que estudiaban. O sea, yo no quiero aparecer de productora otra cosa. Y no quiero que en nuestro documental aparezcas tú de codirector, que no aparezcas de codirector como si hubieras hecho todo el trabajo, porque no va a ser verdad. Va a ser verdad que has dirigido las entrevistas de esta parte, las entrevistas, el material de las entrevistas, que hiciste la coelaboración de entrevistas y que estás en la idea de esta parte de entrevistas, pero del resto no estás. Yo no quiero que aparezcas en el resto de... Yo no sé, es el mismo, o sea, esa discusión está acá porque también Oscar piensa diferente de lo que pienso yo. Esta la palabra no la tengo porque yo quiero tener contesta de gente que conoce la ley de la legislación. Le scénario original que j'avais imaginé représentait une équipe unie, où chacun serait très attentif aux uns et aux autres dans un espace paisible. Mais heureusement, la vraie vie a bousculé mon scénario et ma vision angélique du monde. En revoyant au montage ces moments difficiles, j'ai pris conscience que ce conflit très dur entre nous, parce qu'il a pu librement s'exprimer, représente sûrement plus ce qui peut permettre de vivre ensemble et en paix dans ce monde. Je veux dire une paix sans violence physique et dans le respect de l'autre. Pouvoir se combattre sur les idées et son droit par la parole, par le débat, pouvoir s'exprimer en toute liberté, c'est ce qui nous a permis, malgré nos divergences, d'aller ensemble au bout de notre engagement dans ce projet. Mais aussi, malgré les apparences, d'avancer dans la conscience et la compréhension de l'autre et de nous-mêmes. Puede cortar la plata alrededor, pero no puede decir, puede preguntar, puede hacer este o este. Un productor puede modificar el guión, un productor puede hablar de criterios estéticos. Puede tener, sí, puede hablar, pero no el derecho de creación. Ay, qué pena, soy abogada y también trabajo en audiovisual. Hubo una vaina que no era ni política. Aquí era el que más mandara. Entonces usted dice, no, que yo quiero mandar más que el otro. Entonces esas eran las peleas. Pero aquí no era político, porque aquí eran todos conservadores, aquí no había
solo, sino que yo quiero mandar más, yo quiero mandar. ¿Cómo le diría yo? Ese fue la chispa que prendió el comercio de la carne, fue la chispa que prendió, ya venimos a hablar, fue de un enfrentamiento de familias, el poder del mercado. El llegar a ser gamonal generalmente era los que dominaban la venta de la carne, la pesa, que llaman la pesa, porque eran los hombres fuertes, los que dominaban el mercado prácticamente. Que finalmente algunos de los expendedores de carne eran como también los líderes de la zona y se convirtieron también en los fundadores del pueblo, ¿no? El mercado, a donde está la carne, está todo. Estamos. El que domina en aquel entonces el comercio de la carne, pues prácticamente tiene el dominio de todo, porque a donde se expende la carne en ese momento llegan todos los productos del campo. Usted mata una res y es una res le queda por mitad de plata. De la mitad de una res hacía usted su plata. Y entonces en eso también había media envidia, el asunto de la pesa. Pues generalmente casi que sí, sí, generalmente la pesa era la que prácticamente tenía como el control del mando en el pueblo, y además es que imponían miedo, y ante el miedo pues la gente no actúa, sino que deja que el que imponga el miedo pues manda. Tenían algo de ganadería, expendio de carne, pues eran los que, digamos, se diferenciaban de la masa campesina. Eran los que tenían los contactos políticos y los que dirigían de alguna manera la vida política en el municipio. Entonces políticamente también dominaban el pueblo, porque los políticos se amparaban en esa gente que conseguía los votos y eso les daba más poder durante un tiempo, pero pues eso tampoco no fue eterno, porque después se fue acabando esas ayudas políticas y toda cosa, y la gente entró en más civilización, veía que eso tampoco uno podía estar bajo el mando de determinada persona que no tenía ni cultura, porque esa gente, los gamonales no eran gente de cultura, sino gente que se imponía por la fuerza bruta y por la violencia y el miedo que imponía, no por que fuera un personaje ilustre o que valiera la pena. Coge el lazo, es para que nos pegue aquí. Yo te lo saco por uno. ¿Ya? Voy a sacar mi cedera. ¿Está bien con este? No alcanzo a ver. ¿Qué quieres? Como con una cabullita y digamos amarrar una piedra de estas para que ayude a sostener, para que no suba tan alto, para que no meta tanto. Pero la idea es que si hay viento, le bajamos. Porque si le amarramos, está una vela y se va. En el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, Guajira, se realizó lo que llamarían la última marcha de las FARC en armas y la primera marcha de la esperanza. Los insurgentes se trasladaron desde la Y de la Marimonda hasta la vereda Pondores, donde se encuentra la zona veredal transitoria. Primero porque nos vamos a reencontrar con nuestras familias. A mí me gustaría estudiar contabilidad. Tengo muchos proyectos. Creo que son casi 53 años de lucha y creo que ya estamos dando el paso pues a la paz. Esperamos que nos cumpla el gobierno. En el casco urbano de Conejo se encontraron con población civil que los esperaban para saludar la marcha. Hola, buenos días.
porque de verdad primero esto era un pueblo fantasma, uno veía, cuando veía un uniforme todo el mundo salía a esconderse. Hoy vemos la gente como está sonriente, salen a acompañar a la guerrilla porque según van a entregar las armas, y de verdad que ese es el paso más lindo que puede haber para Colombia, que todo el mundo trabajemos en armonía. Con el ánimo de seguir trabajando. Una paz verdadera. Sí. Entonces yo pienso que es eso. Sí, se puede lograr la paz a nivel nacional. Pero hay dudas. Para mí hay dudas de esa paz, de ellos. Pues de acuerdo a como se ve, pues sería muy bueno, pero lo difícil es que eso sea tan cierto como lo promete el gobierno, porque la mayoría no creemos en esa paz. Yo soy uno de los que no creo en esa paz, porque eso ahí hay tapados, y eso, cuando hay tapados no puede haber paz, porque eso no está así. Lo importante es descubrir las causas del conflicto, a qué se debe eso. Y hay muchas causas que son como ocultas y no se dejan descubrir, o no quieren descubrir. Y entonces es muy difícil, desde que no haya, se habla mucho de eso, pero no se cumple, desde que no haya verdad y sinceridad en las cosas, con esas tapaderos que se hacen de las cosas, los engaños, las mentiras, uno no puede trabajar. Por eso también es muy importante en el conflicto la parte espiritual. Yo espero en que termine bien la paz antes de que salga este presidente, porque no le falta sino un año, y no sea que después vuelva y se revuelque eso. Entonces toca tener fe. Ya se acabó esas masacres, esa muerte de nosotros mismos, esa muerte de nosotros, eso bajó. Y yo creo que no importa un costo económico, no importa el costo económico a través de salvar vidas aquí en Colombia. Yo tengo la fe que esto va bien. Para mí, yo por eso voté el sí. A pesar de que perdimos, pero tengo la fe que esto se arregla. De que hay que perdonar. Primero que todo hay que perdonar al pasado. Uno dice que uno perdona pero no olvida. Entonces, a pesar de que no se pueda olvidar, sí se puede perdonar. Y eso lo hemos comprobado. Yo me parece muy bueno con mucha gente que le he escuchado, de los que le han matado la familia y todo, de que dicen que perdonan. Eso me parece muy importante, porque ya lo que pasó, pasó. Entonces yo creo que es muy bonito que la gente perdone lo que se hizo, ya para saber que no llegan, no vuelven. Ustedes con esto están diciendo, conozcamos la historia para cambiarla y para no repetirla. Pienso que este es un aporte fantástico que ustedes le hacen a Villanueva, un regalo enorme, y espero que así lo acojamos. Primeramente, poner fe en Dios, que es el Todopoderoso, y pedirle a los que no quieren la paz que se den cuenta que en este mundo lo hicieron para todos, no para que unos manejen la guerra y pongan a otros a matarse unos con otros para ellos vivir bien. Que saquen una fuerza de voluntad de donde la tengan o de donde puedan, y que cambien las ideas para que este pueblo de Colombia cambie. Espero, y yo creo que mucha gente espera que el país cambie, que no se acaben, los problemas no se van a acabar, el conflicto sigue, pero que ya no sea conflicto armado. O sea, porque el conflicto no se puede acabar, pero que ya no se tramite con las armas y no conversando. Pues conversando y con mecanismos que permite
pues la democracia entre comillas, ¿no? La conversa, la movilización. Infortunadamente tenemos un país muy polarizado, con un pueblo que es bastante analfabeta, pero analfabeta político, que no se cuestiona, que no entiende, que no pregunta, que come cuento. Y no solamente campesinos, también hay mucho profesional que es analfabeta político, que, como les digo, come cuento. Yo creo que eso va a llegar a feliz término, es decir, ya no se puede echar atrás. Tengo la fe que esto termina. ¿Usted qué dice? ¿También? ¡Eso! ¡Que viva! ¡Oye! ¡Sí! ¡Papá! Muy contento que le ha gustado. No es el montaje final, va a cambiar, ¿no? Un poco, pero así la idea. No quedamos tan mal. No. Bien. No, ustedes hablaron de verdad, está súper. Me faltó un poquito. No, para todos le falta, pero con todos se hace una historia que está muy interesante. Oiga, y una pregunta. Todavía las enemistades y esa vaina no está. Pero, por ejemplo, se nota ahora gente que fue tu enemiga, van y se toman los tragos, medio hablan o algo. Claro. ¿Sí? Ay, no sabía que era lo que usted buscaba, la pregunta esa. ¿Sí o no? Salud por eso, hermano. De verdad, qué contento estoy. Y esto lo va a ver Colombia y esa es la salida, hermano. Esta es la salida de toda esta mierda. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y gracias. En mi centro el cabo de mi asadón y en mi trono una piedra de amolar. Muchas gracias. Cumplí con todo. No, pero es una encuentra muy bella para mí. Porque yo amo una persona muy bella. Yo me siento como rey, simplemente por hacerme una ilusión. Su vida puede aportar una esperanza para vivir. Ya sabiendo que los sueños son. Al me tengo la cara del sol y por capa una runa sin carvar. En mi centro el cabo de mi asadón, en mi trono una piedra de amolar. En mi centro el cabo de mi asadón y en mi trono una piedra de amolar. Bueno,